Bien, buenos días. En este vídeo les voy a hablar de la prueba documental y de la prueba pericial en el proceso civil. Básicamente trato conjuntamente estas dos pruebas porque son las dos más frecuentes dentro del proceso civil. Son las que prácticamente, la primera sobre todo se encuentra siempre y la segunda, la prueba pericial, es muy frecuente. Comienzo por la prueba documental. Es la prueba que tiene mayor tradición histórica, consiste en algo sencillo, en la presentación de documentos en el proceso y habitualmente estos documentos se presentan con la demanda y con la contestación, es decir, son los documentos que sustentan el derecho que las partes reclaman tanto en su demanda como en su contestación. Ahora bien, el tratamiento que hace de esta prueba las leyes en general y también la Ley de Enjuiciamiento Civil española es un tratamiento un tanto anticuado. Se distingue todavía entre documentos públicos y documentos privados, siendo los documentos públicos aquellos que han sido suscritos ante una autoridad con fe pública, como por ejemplo un notario, de los documentos privados, que son documentos que cada cual puede confeccionar tranquilamente en su casa sin más, ¿no? Entonces, claro, establecer esta distinción entre documentos públicos y documentos privados tenía sentido en el antiguo sistema de valoración legal de la prueba, puesto que a esos primeros documentos, a los públicos, se les daba un valor de prueba plena, es decir, no se podía discutir lo que decían porque habían sido suscritos ante un fedatario público, que por tanto daba constancia total de lo que había sucedido. En cambio, los documentos privados pues no había sido así y por ello pues se les daba un valor de prueba semiplena. Pero actualmente todo esto no tiene sentido. Actualmente los documentos y cualquier otra prueba son objeto de libre valoración, es decir, no hay una valoración legal establecida en general por las leyes, pero en la prueba documental precisamente ha quedado algún resquicio de esta última, de esta antigua valoración legal de la prueba. Y por ello dice, por ejemplo, la Ley de Enjuiciamiento Civil española que los documentos públicos darán prueba plena en cuanto a su fecha, en cuanto a la identidad de sus otorgantes, es decir, de los que participaron en aquel documento, así como al hecho de que el documento se ha realizado. Es decir, un documento público, alguien puede ir a un notario, por ejemplo, y decir pues que es, no sé, general de los Estados Unidos. Y entonces lo que será cierto no es que esa persona sea general de los Estados Unidos, sino que ha ido ante un notario y ha dicho que es general de los Estados Unidos, lo cual es obviamente bastante distinto. Pero insisto en esta cuestión, ¿por qué darle mayor valor a estos datos? Pues lo cierto es que actualmente con los medios electrónicos de los que disponemos, pues sobre todo de acreditación de la realidad, claro, darle todavía este valor privilegiado a lo que se diga delante de un fedatario público, toda vez que además no ha habido a lo largo y ancho del mundo pocas condenas de fedatarios públicos, de notarios que se han corrompido, por ejemplo, y que no han dado fe cierta de la realidad. Esto ha ocurrido pues en muchísimos países. Bien, siendo esta la realidad, ¿por qué darle ese valor privilegiado y no dejarlo todo a la libre valoración del juez, que sería pues lo lógico? En cambio, la ley no opta por esta, o las leyes en general no optan por esta opción, sino que le siguen dando ese valor privilegiado al documento público en la medida que he dicho antes. Pero bien, lo que nos interesa fundamentalmente de un documento es sobre todo cómo se valora libremente, que es justamente lo que no dice la ley. La ley únicamente alude a la posibilidad de acreditar en un documento privado la firma de la persona, tratando con ello pues de que efectivamente esa firma dé fe del contenido del documento, es decir, de que la persona que lo ha firmado pues sabía que lo que estaba firmando pues era cierto. Entonces ahí la ley prevé una diligencia, una especie de prueba pericial complementaria, que es la prueba pericial caligráfica, lo que llama cotejo de letras, que consiste básicamente en tomar un documento
indubitado que pertenezca a la persona que se supone que ha suscrito el documento, se ve la letra que tiene esa persona y un perito calígrafo lo compara con la firma o con la escritura del documento privado cuya autenticidad queremos acreditar. Bueno, es un método muy anticuado, naturalmente. Además, la prueba pericial caligráfica tiene muchísimos problemas científicos en cuanto a la acreditación de su verosimilitud. Tradicionalmente, pues, se ha confiado mucho en ella porque no había otra cosa, pero claro, actualmente tenemos pues otros medios de acreditar esa realidad. Por ejemplo, tenemos también los documentos firmados con firma electrónica, bueno, cuya seguridad no se puede equiparar ni mucho menos a la de una prueba legal, para nada, porque todo el mundo sabe pues, que la firma electrónica se puede robar o que le puedes dar, por ejemplo, tu PIN de tu tarjeta a otra persona. Eso es una firma electrónica, no avanzada, pero sí que es una firma electrónica, y esa otra persona pues, lo puede utilizar, y a partir de ahí habría un falseamiento de la identidad. Es decir, no sería el propietario de esa firma electrónica quien lo ha utilizado, sino aquella persona a quien se lo dejó, y eso pues naturalmente nos traería problemas probatorios. Pero insisto, todo eso lo tiene que valorar el juez libremente. ¿Y cómo se valora un documento libremente? Pues bien, no es sencillo y no se ha reflexionado mucho en ello. Hay que tener en cuenta cuánto dice una ciencia llamada semiótica textual, que nos obliga a poner en contexto el documento, es decir, a ver si el documento era de un ámbito familiar, de un ámbito amistoso, de un ámbito oficial, por ejemplo, para ver qué tipo de lenguaje utiliza, y luego también que veamos pues la modalidad de ese documento, es decir, a quién va dirigido el documento, no únicamente el contexto, es decir, esto se hizo para esto, sino en qué canal se está difundiendo. Por ejemplo, en un documento bancario, pues el contexto sería la firma de un préstamo, por ejemplo, ¿no? Y la modalidad, pues teóricamente sería la conversación, por escrito, por supuesto. Imaginemos 2 mails, por ejemplo, que serían 2 documentos, pues entre el empleado del banco y la persona que va a suscribir el préstamo. Pues bien, en un principio podríamos pensar que este lenguaje es muy burocrático, es muy seco, y en cambio pues puede ser un lenguaje muy coloquial, a través del cual pues, podamos ver que las 2 personas efectivamente se conocían, tenían una cierta relación de confianza, y que eso llevó al autor del documento a suscribir el préstamo. Y eso pues a lo mejor podría descubrirnos algún vicio del consentimiento, es decir, algún tipo de engaño, por ejemplo, derivado de esa relación de confianza. En fin, todo eso es lo que tiene que valorar el juez, pero teniendo en cuenta esos parámetros que acabo de decir, que verdaderamente son muy importantes y son los que hay que estudiar con mayor detenimiento. Pasando a la prueba pericial, la misma tiene una regulación en la Ley de Enjuiciamiento Civil española, pues digamos que ha favorecido cambios favorables con respecto a lo que era la situación previa a esta nueva regulación del año 2000, pero al mismo tiempo ha dibujado un esquema legal un tanto complejo, fundamentalmente porque uno, cuando ve la ley, no sabe si el legislador está optando por un modelo de prueba pericial en el cual las partes traen cada una su dictamen pericial, es decir, se van a un perito privado, le pagan y traen el informe que haga ese perito, o bien opta pues por un esquema de perito judicial, en el cual pues sea el juez el que saque de una lista por sorteo a un perito, y sea ese perito pues el que dictamine sobre los hechos que tengan un contenido técnico, científico, que escape de los conocimientos del juez. La verdad es que no se sabe si opta por un sistema o por otro. Parece que optaba en un principio por el primero, que es al final el que se ha impuesto en la práctica, creo que por pura comodidad, ¿no? Pero al final permite que se realice la designación de perito judicial, entrando ahí en una regulación pues muy compleja en cuanto a su posible recusación, la posible recusación del perito, el nombramiento, el juramento, promesa del perito de que va a prestar bien su función, es decir, todo, pues en definitiva, una regulación pues muy burocrática,
que está pensada sobre todo en el perito de designación judicial, que al final es al que se le dedica más espacio en la ley, pese a que en la práctica, como he dicho, no es el perito más frecuente en la actualidad. En la actualidad las partes buscan un perito de un cierto prestigio, por lo menos que no se pueda poner fácilmente en duda en el proceso, traen el dictamen que les interesa al proceso. Por supuesto no van a traer un dictamen de un perito que diga lo contrario a sus posiciones, eso el juez lo sabe, y a partir de ahí pues la valoración se hace fundamentalmente leyendo ese dictamen, y ulteriormente es posible que también se pida el interrogatorio del perito para que las partes le puedan someter a sus preguntas en el juicio, tratando de entender un poco lo que ha dicho ese perito y tratando de ver cuál es la verosimilitud de lo que ha dicho en el dictamen. Pero hay un problema principal con la prueba pericial. Y ese problema es que se produce una gran paradoja, que es que se le está pidiendo a un no experto, que es el juez, que valore lo que ha hecho un experto, que es el perito. Y eso, pues, vamos a ver, es que viene a ser lo mismo que darle a un biólogo una sentencia sobre litis consorcio pasivo necesario. El biólogo la va a mirar y va a decir, bueno, pues esto a lo mejor está muy bien, pero si alguien no me lo explica, yo no tengo formación para saber si esto está bien hecho o no está bien hecho. En realidad, con la prueba pericial estamos ante esa paradoja, ¿no? Y es algo pues que históricamente ha ocurrido conforme se fueron haciendo más frecuentes las pruebas periciales en el proceso, sobre todo a raíz del siglo XIX, es decir, a raíz de la explosión del mundo científico, pero bueno, que no se le ha encontrado realmente solución. Dice la doctrina pues que el juez pues puede contradecir lo que dice el perito. Madre mía, ¿no? Pero ¿cómo vas a contradecir lo que dice el perito si tú no tienes ni idea de esa ciencia, ¿no? Pero dicen, sí, si no le parece razonable, pues podrá contradecirlo. Y bueno, ¿y cómo no le va a parecer razonable? Bueno, esa es la razón por la cual en Estados Unidos se publicaron a través de una jurisprudencia del año 93, que fue repetida en años posteriores, que se conoce con el nombre de jurisprudencia Daubert, y que establece 5 criterios, según alguno 4, pero vamos, yo los suelo exponer como 5 criterios, que básicamente consisten en que el juez analice si el perito pues, ha utilizado el método científico en su dictamen, si además pues, la técnica que utiliza está validada por otros peritos, es decir, se utiliza también por otros peritos, no solamente por él, que además pues, diga cuál es el índice de acierto de lo que está diciendo, es decir, el porcentaje de acierto, un poco como la prueba ADN, ¿no? Esta persona es hijo de este padre y de esta madre, pues a un tanto por ciento de probabilidades. Luego, además, se le exige al juez que vea si efectivamente la prueba se ha realizado en las condiciones técnicas adecuadas, es decir, si los peritos tienen el título, si los laboratorios están homologados, si las técnicas utilizadas pues usaron el instrumental adecuado, etc. Y luego, además, como en quinto lugar, pues se le exige el antiguo estándar Frey, que se construyó en Estados Unidos para valorar negativamente, por cierto, la técnica del detector de mentiras, del polígrafo, ¿no? En 1923. Pues bien, este último criterio es el consenso de la comunidad científica. Es decir, si hay consenso en que esa técnica sirve o no sirve. Pero bien, esto la verdad es que la primera vez que uno lo lee, pues le atrae, le llama la atención, porque dice, hombre, por fin el juez tiene unos criterios más o menos seguros para valorar la prueba pericial, pero a la que uno repasa los criterios se da cuenta que el juez tampoco tiene formación para evaluar si el perito ha utilizado el método científico, si los pares que han examinado la técnica, es decir, los otros peritos que han examinado esa técnica, pues son fiables o no son fiables, sobre el porcentaje. El porcentaje de acierto, pues en fin, le pueden decir lo que quieran prácticamente. Es más, hay algunas ciencias, como la psiquiatría, que no se pueden dar porcentajes de acierto. Sobre el instrumental, el juez no tiene ni idea, la verdad. Y sobre el consenso de la comunidad científica, pues bueno, si los juristas ya mentimos bastantes veces cuando hablamos de que la doctrina unánimemente dice, como si hubiéramos visto todos los autores del mundo que hablan sobre una determinada materia, pues imagínense cuando la materia ni siquiera es jurídica. Con lo cual, estos criterios, sin duda, pues, hombre, son algo más,
ayudan, pero no solucionan el problema de la prueba pericial, que es fundamentalmente un problema de confianza en los peritos. Y esa confianza únicamente puede venir de su enseñanza universitaria seria. Y eso es lo que tenemos que mejorar en el futuro.